Increíbles palabras, descubierto el momento transformador que cambió su vida para siempre. Isabela se encontraba en el límite de su paciencia. Esa noche, tras un altercado con su supervisor, un mar de sentimientos la invadía, rabia, frustración y un eco sordo del que parecía no poder escapar. La injusticia que sus compañeros sufrían la devoraba por dentro, y la voz de su padre resonaba en su mente: el trabajo duro siempre trae sus frutos. Pero, ¿hasta cuándo? Su empleo en la tienda del pueblo apenas le dejaba para vivir, sueldos bajos y horas interminables configuraban su rutina, agotando su pasión por la biología, una pasión que había relegado por sus responsabilidades familiares. Pero ahora todo se sentía insoportable. Fue en medio de esa tormenta emocional que apareció Luis, un viejo amigo de la universidad. Su presencia era el recordatorio de un mundo que había dejado atrás y que nunca había dejado de anhelar. Luis, ahora un biólogo reconocido, hablaba con entusiasmo sobre proyectos de investigación, sobre el poder de cambiar el mundo a través del conocimiento. Isabel escuchaba, y en su interior una chispa se encendía. La posibilidad de retomar sus estudios era una tentación que la colocaba frente a un dilema que la atormentaba: seguir siendo la madre a la que su familia esperaba o arriesgarse a buscar su propio sueño. La decisión no era sencilla. La presión que sentía era agobiante. ¿Cómo podía dejar atrás las expectativas familiares? La mirada de su padre, cargada de amor y sacrificio, se mantenía en su mente. Y, sin embargo, había algo en su pecho que le decía que tenía que intentarlo. La idea de inscribirse en cursos nocturnos brillaba como una estrella lejana, pero la realidad la asfixiaba. Al hacerlo, sus amigos susurrarían a sus espaldas, criticando su decisión. Aún así, la primera clase fue una mezcla de emoción y desasosiego. ¿Había tomado una decisión correcta? La rutina se hizo un peso. Pasar de madre trabajadora a estudiante de nuevo minó su energía. Cansada, puntuada por los gritos de su hijo en la granja y las interminables horas de estudio, dudaba si podría soportar la presión. La primera prueba fue un golpe devastador. Fracasó. Las lágrimas, saladas y pesadas, rodaban por su rostro mientras se preguntaba cómo había llegado a este punto. Sus esfuerzos, su sacrificio, sus sueños, todo parecía desvanecerse como el humo. La admirable claridad de su padre ahora se tornaba en sombras de desesperación. Isabela, nunca te rindas, recordaba él, su voz resonando como un mantra. Presionarse a sí misma solo incrementó la carga sobre sus hombros cansados. Las expectativas eran un espectro que la perseguía, y la lucha interna se tornaba más pesada. Ahora, además de su anhelo por la ciencia, luchaba contra sombras de culpa. La historia de su madre y sus sacrificios le recordaba que la lucha se heredaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que su desasosiego crecía, el deseo de revolucionar su vida se tornaba inminente. Sentía que estaba tomando conciencia de su potencial, aunque con cada tacha en un examen, la desesperanza aparecía con más fuerza. La culminación de su esfuerzo se acercaba. ¿Lograría presentar su innovador proyecto en el concurso local? ¿Podría superar el temor al juicio ajeno? En medio del torbellino que su vida se había vuelto, las emociones se agolpaban dentro de ella como un volcán a punto de estallar. Quería redimirse, demostrar que aún era capaz, y en ese momento, la incertidumbre latía en su pecho con una intensidad insoportable.
La sala estaba llena, los rostros expectantes, y de repente, en la vorágine de su angustia, se daba cuenta de que el verdadero cambio ya había comenzado desde su interior. El eco de las voces en la sala se desvaneció mientras Isabela se encontraba frente al panel de jueces, una mezcla de adrenalina y nerviosismo la invadía. Cada parpadeo se sentía interminable, y la presión de sus decisiones recientes pesaba sobre sus hombros. Había decidido no solo cursar biología, sino también llevar sus investigaciones más allá. El concurso del que había escuchado a Luis se presentaba como una oportunidad única para demostrar su valía, una plataforma desde la que podría lanzarse al mundo que alguna vez había soñado. Sin embargo, el par de semanas que siguieron a su decisión de participar no llegaron sin dificultades. Las noches se hicieron más largas y el cansancio, su compañero constante, parecía tener un peso extra. Cada vez que intentaba concentrarse en su proyecto, la culpa emergía. Su hijo la necesitaba, su hogar demandaba su tiempo, y la voz de su padre insistía en recordarle los valores de sacrificio y dedicación incondicional. ¿Cuántas veces más podré decirme que puedo? En las noches en que el insomnio la abrazaba, esos pensamientos la atrapaban en un torbellino de autocrítica. Sin embargo, en medio de las dudas, surgían instantes de claridad. Recordaba las observaciones de sus profesores en la universidad, lo que había mantenido su pasión latente entre las rutinas de la vida. Comenzó a dibujar esquemas de su proyecto en la mesa de la cocina, mezclando biología con prácticas sostenibles que podrían beneficiar a su comunidad. Cada boceto, una afirmación de que su voz tenía lugar en el mundo de la ciencia. Mientras desarrollaba su proyecto, Isabela también inició una conversación interna sobre su identidad. Ya no era solo una madre y trabajadora a tiempo completo, era una estudiante, una investigadora en formación. Después de tantas horas de estudio y dedicación, empezó a encontrar su confianza de nuevo. Se dio cuenta de que había talentos en ella que habían estado escondidos, y que el fracaso no era un punto final, sino parte del recorrido. Cada día se balanceaba entre el papel de madre y el de científica principiante. Las reuniones escolares de su hijo, los almuerzos improvisados, las horas de estudio parecían incompatibles, pero en lugar de rendirse, su determinación se intensificó. Una noche, mientras revisaba los últimos datos antes de la entrega del proyecto, miró el rostro de su hijo dormido, y una resolución se formó en su interior. Todo esto es por ti. Por nosotros, se dijo, entendiendo que abrirse camino requeriría sacrificios, pero también recompensas. Con cada avance, el concurso se acercaba y la fecha límite la urgía a entregar sus materiales. Era un buen momento para explorar su red de apoyo. Se armó de valor y decidió contactar a Luis para pedirle que revisara su trabajo. Su inseguridad latía, pero cuando él lo hizo, suponiendo que aún recordaba esa misiva de años atrás, sus palabras se transformaron en un bálsamo para su alma en pena. La combinación de sus opiniones expertas y su fe en el potencial de Isabela encendió en ella una llama que se había estado apagando. Luis la animó a profundizar en el impacto que su investigación tendría sobre las comunidades locales. Esa idea resonó en Isabela, quien comenzó a ver con claridad lo que su trabajo podría significar. Pero un nuevo conflicto estaba por surgir en su vida. Mientras se adentraba en el mundo académico y profesional, comenzaría a notar fricciones. Aquellos susurros de desaprobación que temía se hacían cada vez más fuertes y dolorosos. ¿Podría realmente enfrentar los juicios de quienes consideraban su ambición como una traición? La participación en el concurso definía no solo su camino profesional, sino también su papel en su familia. A medida que respiraba profundo y firmaba los últimos detalles de su proyecto, el verdadero desafío no era solo su presentación. Era la confrontación de ese mundo que había temido tanto, ahora al alcance de su mano y en su mente, zumbaban las palabras, el momento de verdad había llegado. El aire en la sala de espera se volvió denso. Los murmullos a su alrededor parecían amplificarse,
pero Isabela se enfocó en el compás acelerado de su corazón. Miró una vez más su proyecto, impreso y encuadernado, un reflejo tangible de sus sacrificios. La culminación de miles de horas de trabajo estaba frente a ella, y aunque la inseguridad la acechaba, también había algo diferente en su interior, una determinación renovada. Los días previos al concurso habían dejado huellas visibles en su cuerpo. Ojeras marcaban su rostro, testigos silenciosos de sus noches desveladas. Sin embargo, había una chispa nueva, un fuego alimentado por su deseo de trascender lo que la vida le había otorgado hasta ahora. Había aprendido a dividir su tiempo, a encontrar momentos de inspiración entre la rutina. A menudo se sorprendía a sí misma hablando en voz alta, ensayando sus argumentos, formulando preguntas que pensaba que los jueces podrían hacer. Cada respuesta, un pequeño paso hacia su reivindicación personal. Al entrar en la sala de presentación, se sintió observada. El panel de jueces, con sus miradas críticas, la intimidaba, pero esta vez se aferró a la certeza de que se había preparado más que para cualquier otro examen en su vida. En su mente, las palabras de Luis resonaban: tu trabajo puede inspirar un cambio. Esa idea se convirtió en un mantra que la impulsó a seguir adelante. Mientras exponía su proyecto, las primeras palabras salieron algo temblorosas, pero a medida que se adentraba en su investigación, su voz se fortalecía. Cada diapositiva que mostraba, cada dato que presentaba, era un reflejo directo de no solo su educación, sino de su lucha, de su historia. Con cada segundo que pasaba, el miedo se transformaba en confianza. Cuestionó las categorías que solía limitarse a asumir sin pensar, y ese ejercicio mental la llevó a destacar la importancia de su trabajo en la preservación medioambiental frente al desgaste industrial. Sin embargo, a medida que confrontaba a los jueces, también emergieron las críticas que tanto la asustaban. Una de las juezas, con voz firme, le preguntó sobre sus planes a futuro y si dedicarse a la ciencia no era una excusa para ignorar sus responsabilidades de madre. Esa acidez la golpeó como un puñetazo en el estómago. La lucha interna se agitó, el diálogo interno que había construido durante meses se tambaleó. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? La pregunta resonó. Isabela sintió que la mirada de su hijo la acompañaba en esa sala. Él había sido su motivación, su porqué. En un instante de lucidez, respondió: no sacrificaré mi papel como madre, pero tampoco sacrificaré mi pasión por la ciencia. Ambas pueden coexistir. Su voz resonó con una claridad que incluso la sorprendió. Notó asombro en algunos de los rostros del jurado. El giro emocional de su respuesta aparentemente había tocado una fibra. Después de su exposición, la presión se disipó en parte, pero aún quedaba una batalla por delante. La verdadera revisión no sería de los jueces, sino de ella misma, el punto de inflexión en su vida, donde el miedo a ser juzgada se transformaba en la fuerza motivadora para avanzar. Al salir de la sala, sintió el peso de las expectativas, no solo de su familia, sino de su propia historia. Las dudas aún rondaban, pero se habían vuelto menos amenazadoras, más administrables. Había aprendido a no permitir que los juicios ajenos dictaran su valor. Mientras caminaba hacia casa, el horizonte pareció iluminarse de manera diferente. Algo había cambiado en ella, no solo se enfrentaba a los demás, sino que también se había enfrentado a su reflejo. Las palabras de éxito que una vez parecieron inalcanzables ahora eran parte de su vocabulario. Pero en medio de su triunfo personal, un nuevo desafío la aguardaba. Al revisar su teléfono, vio un mensaje de Luis: Isabela, necesitamos hablar, la situación está cambiando más rápido de lo que pensamos. Prepárate. Su corazón se detuvo. Algo más se estaba gestando, y ahora debía estar lista para enfrentar lo que viniera. ¿Podría lo que había alcanzado ser suficiente para lo que se venía? Isabela dejó que el aire fresco de la tarde le acariciara el rostro mientras avanzaba hacia su hogar.
Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejando la transición que se estaba gestando dentro de ella. Había sido un día de altibajos, pero la presión que había sentido antes de su presentación se transformó en una especie de liberación. La incertidumbre aún existía, pero ahora era diferente, estaba llena de posibilidades. El mensaje de Luis retumbaba en su mente. Preguntas escrutadoras se agolpaban en su cabeza, ¿qué cambio inminente podría requerir su atención? Isabela sentía que la vida estaba planteando un nuevo dilema, y aunque las dudas regresaban, había un nuevo sentido de seguridad que no estaba dispuesta a dejar escapar. Al llegar a casa, encontró a su hijo en el sofá, absorto en un libro ilustrado. La cara de Kevin iluminó su corazón, empujándola a cuestionarse sobre sus responsabilidades y sobre cómo balancear su arrollador deseo de éxito profesional con su papel como madre. ¿Podría realmente marcar la diferencia en el mundo sin descuidar su deber hacia él? Mientras contemplaba a su hijo, se dio cuenta de que su lucha era alimentada por su amor, y eso le otorgaba un poder que nunca antes había reconocido. Después de preparar la cena, Isabela se sentó junto a Kevin, y mientras él le leía unas líneas de su libro, tuvo una epifanía. La idea de que el conocimiento y la curiosidad eran su carta de presentación para el futuro se mezclaba con su deseo de ser un modelo a seguir. Tal vez había una forma de fusionar sus pasiones, enseñar a su hijo mientras creaba impacto en la comunidad científica. Esa noche, desvelada entre anhelos y preguntas, decidió ser proactiva. Comenzó a investigar sobre cómo podría integrar su trabajo en ciencia con la educación infantil. Se dio cuenta de que había vacíos en la enseñanza de temas medioambientales en las escuelas y de que su experiencia podría ser valiosa. La idea de diseñar un programa que incluya estas temáticas le resultó fascinante. Se imaginó desarrollando talleres que unieran a los niños con la naturaleza, en un espacio que no solo educara, sino que cultivara la curiosidad. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Mientras fue tomando notas, una duda crecía también dentro de ella. ¿Estaba realmente preparada para asumir esta nueva responsabilidad? El miedo al fracaso comenzaba a asomarse otra vez, como una sombra que acechaba en la penumbra de sus pensamientos. ¿Qué pasaría si la crítica de los jueces se convertía en una resonancia duradera en su vida profesional? A la mañana siguiente, se obsesionó con la idea de establecer un propósito. Isabela sabía que debía presentarse ante Luis no solo con una visión, sino con un plan concreto que defendiera su propuesta. La necesidad de ser escuchada se volvía apremiante y, al mismo tiempo, un desafío que alimentaba su determinación. Cuando finalmente se reunió con él, los nervios la acompañaban. Quizás se suponía que Luis sería su aliado, pero había un temor sutil que la empujaba a cuestionar su propia autoridad. La conversación comenzó, y a medida que compartía sus ideas, sentía como cada palabra se llenaba de su verdad interna. Había llegado al punto de aceptación donde creía firmemente que su papel no solo era ser madre, sino también innovadora en su campo. Luis, al escucharla, frunció el ceño, como si sopesara la viabilidad de lo que estaba proponiendo. Esto es ambicioso, Isabela. Pero, ¿estás lista para la reacción que podría generar? La pregunta retumbó en su mente, haciéndola tambalear. No solo se trataba de un proyecto, sino de un compromiso radical. Mientras Luis le daba consejos sobre cómo proceder, el eco de sus palabras resonaba en ella de una manera renovada. La transformación era inminente, pero iba a requerir más de lo que había dado hasta ahora. Isabela sabía que su camino apenas comenzaba, y que cada elección la llevaría a nuevas alturas. La pregunta inevitable quedó flotando en el aire: ¿podría realmente ser todo lo que aspiraba a ser, sin sacrificarse a sí misma? Las piezas del rompecabezas de su vida parecían moverse, y mientras la conversación con Luis avanzaba, un nuevo enigma se dibujaba en su horizonte. ¿Sería este el inicio de una verdadera revolución para su vida, o solo otro intento que terminaría eclipsado por las expectativas ajenas?
Isabela se encontraba en la encrucijada de su destino y, con el corazón en la mano, supo que el próximo paso definiría no solo su profesionalismo, sino su esencia misma. La semana que siguió fue un torbellino de emociones y acción. Isabela se despertaba cada mañana con un nuevo sentido de urgencia, pero también con un espeso velo de ansiedad que le nublaba la mente. Las palabras de Luis resonaban constantemente, obligándola a enfrentar la magnitud de su compromiso propuesto. La idea de un programa educativo sobre medio ambiente empezaba a tomar forma, pero existía un abismo que cruzar, la conversión de sus planes en realidad. En su tiempo libre, comenzó a esbozar un proyecto formal. Las horas de investigación se convertían en noches de insomnio, y cada avance traía consigo una zancada hacia adelante, pero también nuevas incertidumbres. Se sentía atrapada entre su pasión por el conocimiento y los miedos profesionales que la asediaban. Cada borrador, cada tarea cumplida era un grano de arena en la balanza de su éxito, la presión de tener que demostrar su valía se tornaba cada vez más pesada. Isabela decidió compartir sus ideas con otros colegas en la universidad. Con cada presentación, desde la simple conversación hasta la defensa elaborada de su proyecto, la reafirmación de su voz comenzó a afianzarse. Sin embargo, también comprendió que algunas miradas escépticas la seguían, como sombras de crítica que no podía deshacerse. ¿Realmente puede esto funcionar?, escuchó en sus pensamientos la posible desconfianza de quienes la rodeaban. Un lunes, mientras estaba en su oficina, su profesor y mentor, el doctor Salinas, le ofreció una oportunidad que no esperaba. Isabela, he visto tu progreso. Lo que propones es innovador, pero necesitas un apoyo más sólido. ¿Te gustaría presentar tu idea en la conferencia de educación científica el próximo mes? El corazón de Isabela dio un vuelco. En un principio, el miedo la invadió. La conferencia era un espacio de gran prestigio, y la idea de exponer su proyecto frente a expertos la aterraba. Sin embargo, tras unos momentos de reflexión, la chispa de desafío resplandeció en su interior. Era el momento propicio para darle vida a su visión. Se había preparado toda su vida para este tipo de enfrentamientos, debía asumir el reto. Comenzó a trabajar sin descanso, desarrollando su presentación, creando materiales visuales, e incorporando estadísticas sobre la educación medioambiental. Había días en los que el cansancio parecía insuperable, y las dudas regresaban como fantasmas a atormentarla. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si fracasaba públicos ante los expertos? Pero cada vez que miraba las notas de Kevin, cada boceto que pintaba para él, llenándolos de colores, recordaba su porqué. La noche anterior a la conferencia, Isabela no podía dormir. Su mente se encontraba en un choque constante entre la autoafirmación y la desesperación. Mientras se preparaba, recitó en su mente lo que había practicado una y otra vez. El arte de la comunicación se fundía con su deseo profundo de hacer una diferencia, la enseñanza y la ciencia se entrelazaban en su ser, creando una fuerza indescriptible. Al llegar a la conferencia, un hálito de incertidumbre llenaba el aire. Las luces intensas y las miradas expectantes le generaban pavor, pero al mismo tiempo, una burbuja de determinación se formaba dentro de ella. Tenía que dejar atrás las dudas y presentarse al mundo tal como era, una madre empoderada, una científica apasionada, una innovadora con algo que ofrecer. Isabela se colocó frente al público, y al pronunciar las primeras palabras, sintió que la energía fluía a su alrededor. Sin embargo, enfrentándose a miradas implacables, recordó la advertencia de Luis. La reacción que podría surgir ante su propuesta podría ser tanto un respaldo como una crítica mordaz. Era un compromiso a la vez emocionante y aterrador. La conferencia representaba más que solo una presentación, era una manifestación de todo lo que había vivido, de cada sacrificio y sueño aplazado. Pero aquella mezcla de expectativas y presión también la llevó a reflexionar, ¿estaba preparada realmente para enfrentar el resultado de sus esfuerzos?
Esa inminente respuesta podría marcar un antes y un después en su vida, pero también podría arrastrarla hacia sus miedos más profundos. Culminó su exposición con una pregunta retórica que dejó en el aire mientras los murmullos comenzaban a circular entre el público. ¿Estamos dispuestos a cambiar la narrativa de la educación científica y ambiental desde nuestros espacios más cercanos? El momento estaba cargado de tensión, y mientras los aplausos comenzaban a resonar, Isabela se dio cuenta de que no solamente se había presentado ante los demás, sino que se había presentado ante sí misma. Las miradas de aprobación comenzaron a cruzarse en la sala, pero una voz conocida la llamó desde el fondo. Era Luis, y su expresión era difícil de leer. ¿Acaso sus miedos habían subido a la superficie nuevamente? ¿O este sería otro peldaño ascendente en su camino hacia la realización personal? Mientras las dudas flotaban en su mente, Isabela supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su vida, su proyecto, su pasión, todo dependería de cómo navegaría esas aguas. Isabela sintió cómo la adrenalina aún pulsaba en su interior mientras el eco de los aplausos se desvanecía. Había sido el primer triunfo, pero tras ese momento se cernía la sombra de una nueva incertidumbre. ¿Qué pasaría después de la presentación? Las miradas de sus colegas la atravesaban, algunas llenas de curiosidad, otras de escepticismo. Sin embargo, la más inquietante era la de Luis. Tenía que hablar con él antes de que las dudas la consumieran definitivamente. A medida que se acercaba, el tiempo parecía estirarse. Al detenerse frente a él, su corazón latía con fuerza, como si esta conversación determinara su futuro. Luis, gracias por tus palabras. Espero haber estado a la altura, dijo, tratando de mostrar seguridad. Él sonrió, pero sus ojos transmitían una evaluación crítica. Lo hiciste bien, Isabela. Pero ahora es cuando realmente empieza el trabajo. Necesitas afianzar tu propuesta. No todos en la sala compartirán tu entusiasmo. Sus palabras resonaron como un desafío. En ese instante, comprendió que su camino hacia la realización personal solo estaba comenzando. En las semanas siguientes, Isabela se sumergió en un intenso proceso de transformación. Estaba determinada a refinar su proyecto, pero las críticas de sus colegas comenzaron a surgir. Los mismos que habían aplaudido su presentación ahora cuestionaban aspectos fundamentales. Las preguntas eran incisivas. ¿Realmente has considerado el impacto a largo plazo? ¿Cuál es tu plan para medir el éxito? Cada consulta se sentía como una burla de sus temores más profundos. Pero en lugar de retractarse, Isabela decidió convertir esas críticas en una oportunidad. Comenzó a investigar las áreas donde percibía debilidades en su propuesta. Dedicaba horas a consultas y estudios, acumulando datos sólidos, preparándose para cada posible objeción. Esta fase se convirtió en un ejercicio casi obsesivo, marcado por un deseo de demostrar que su idea era válida y, sobre todo, esencial. Una tarde, mientras revisaba papeles en su oficina, un antiguo mentor, la doctora Martínez, se detuvo a conversarle. Isabela, he oído buenos comentarios sobre tu presentación. Estoy intrigada. Pero hay algo que debes recordar, el impacto visual y emocional en la comunicación es crucial. Necesitas cautivar primero, y después convencer. Las palabras de la doctora resonaron como un eco en su mente. Isabela comprendió que no solo debía presentar estadísticas y datos, necesitaba conectar emocionalmente con su audiencia. La estrategia cambió, empezó a incluir historias de su vida personal, anécdotas sobre Kevin, sobre los valores que quería inculcarle y lo que significaba para ella la educación ambiental. Esto no solo humanizaba su propuesta, sino que tocaba la fibra más sensible de quienes la escuchaban. A medida que su enfoque se tornaba más emocional, su confianza crecía también. Con cada día que pasaba, la imagen del proyecto se clarificaba en su mente. Estaba lista para enfrentarse no solo a colegas, sino a mentores y críticos que podrían tener un impacto significativo en su carrera.
El día de la segunda oportunidad llegó cuando se preparó para una reunión con un grupo de patrocinadores potenciales. Las miradas despiertas se entrelazaban con la presión de las expectativas. Isabela respiró hondo, lo que había estado en juego iba más allá de una simple aprobación, era su futuro, su legado, y, en última instancia, una promesa a Kevin. A medida que comenzó su exposición, su voz sonó clara y resonante, mezclando datos y narrativas, porque entendió que la emoción sería su aliado más poderoso. A cada frase pronunciada, se sentía más alineada con su propósito. Pero aún en medio de su convicción, un pequeño susurro de duda se instalaba en su interior, ¿y si no era suficiente? En un instante, los rostros de sus potenciales patrocinadores cambiaron. Desde la simple curiosidad, pasaron a mostrar una atención genuina, pero el cuestionamiento de uno de ellos hizo que su corazón se detuviera. Isabela, ¿qué harías si este proyecto no avanza como esperas? La pregunta la atravesó, y en ese momento, todo se centró. Las opciones se agolpaban en su mente, y como si estuviera frente a un cruce de caminos, debía decidir entre la idealización del éxito y la realidad del fracaso. ¿Qué le diría a su hijo si llegaba a fallar? La tensión en la sala se intensificó y, con su futuro en la balanza, Isabela se dio cuenta de que la próxima respuesta no solo definiría su proyecto, sino también su propio valor. Ya no era solo un desafío profesional, era un examen de su valentía y de la determinación que había cultivado. Isabela sabía que, esté donde esté, había que irrumpir en sus propios miedos. Con un manejo divaídebel entre nervios y empoderamiento, dio un paso al frente. Estableceré nuevos objetivos y aprenderé de cada caída, porque eso es parte del proceso. El fracaso no es el fin, es una oportunidad para mejorar. Y este proyecto será un peldaño hacia algo mayor. Mientras los patrocinadores intercambiaban miradas calculadoras, se sintió en una encrucijada. Había hablado desde lo más profundo de su ser, pero ¿podría sostener esa determinación a largo plazo? Sus palabras habían marcado un cambio, el futuro la necesitaba, y a partir de allí, la búsqueda de las oportunidades solo podría intensificarse. Pero en el fondo, la lucha entre la esperanza y el miedo a fracasar estaba lejos de resolverse. ¿Cómo se convertiría en la líder de su propia narrativa? La respuesta a esa pregunta, sin duda, cambiaría todo lo que pensaba conocer sobre sí misma. La reunión concluyó, pero el eco de sus palabras parecía resonar en su mente, como un mantra que no podía sacudirse. Mientras salía del edificio, Isabela sentía la vibrante mezcla de triunfo y temor que acompañaba su valiente afirmación. Había abierto una puerta, pero sus dudas presionaban para entrar. Esto no era solo un proyecto, era una promesa hecha a sí misma, a su hijo, a su futuro. En los días siguientes, la intensidad de su autoevaluación se incrementó. La idea de un fracaso era opresiva. Se adentró en una revisión exhaustiva de su propuesta, dedicando horas a perfeccionar cada detalle. Cada gráfico, cada historia personal, pasaba por un riguroso análisis. Sin embargo, cada descubrimiento sobre su proyecto también revelaba fragmentos de su propia vulnerabilidad. Cada crítica de los demás se sentía como un reflejo de sus propios temores. ¿Podría realmente lograrlo? Fue durante una de estas largas noches de trabajo que un momento revelador se apoderó de ella. Mientras revisaba su presentación, se dio cuenta de que su narrativa no solo debía conectar con sus oyentes, sino también con ella misma. Había estado nerviosa tratando de demostrar su valía, cuando debía aprender a aceptar sus imperfecciones. La proclamación de que el fracaso no era el fin resonaba en otro nivel, significaba la aceptación de su humanidad. El siguiente paso fue crucial. Isabela decidió exponer su vulnerabilidad de manera auténtica. Preparó una nueva versión de su presentación, esta vez abriéndose más a su audiencia. Incluyó el miedo que había sentido en cada paso, los sacrificios que había hecho y las lecciones que había aprendido.
todo lo que había dado forma a su compromiso con el proyecto. La honestidad en sus palabras, esperaba, resonaría más profundamente. Sin embargo, el miedo se instalaba de nuevo cada vez que imaginaba estar nuevamente frente a esos patrocinadores. La adrenalina de la aparición pública la estimulaba, pero al mismo tiempo, cada repetición en el espejo la llenaba de un nuevo tipo de ansiedad. Pero esta ansiedad era diferente. No era una paralización, era la chispa que alimentaba su determinación. El día de la presentación llegó otra vez. En lugar de esconderse detrás de datos fríos y cifras, Isabela respiró profundamente y permitió que su historia fluyera. Habló sobre su viaje personal, sobre la educación de Kevin y su deseo de crear un mundo mejor para él. Cada palabra llevaba un trozo de su alma, lo que transformó la sala en un espacio compartido de empatía. Mientras hablaba, notó que algunas miradas cambiaban, se iluminaban con una comprensión que se sentía tangible. En ese instante de conexión, la voz de su crítico nuevamente rompió la atmósfera. Isabela, esta honestidad puede atraer a otros, pero ¿cómo piensas sostener este impulso a largo plazo? La pregunta era clara, y el redoble de desasosiego volvió. Sin embargo, este desafío era diferente. Isabela entendió que el éxito no radicaba solo en aprobación externa o financiamiento, sino en mantener la autenticidad de su mensaje, en la capacidad de adaptarse, evolucionar y persistir. Al concluir la presentación, los aplausos llenaron el aire, pero su mente no estaba atrapada en el entusiasmo. En su interior, un grito resonante exigía respuesta. ¿Era realmente la conexión emocional suficiente para sostener su propósito? ¿Podría navegar por las aguas turbulentas del juicio social sin perderse a sí misma? En medio de esa revuelta emocional, Isabela se comprometió a encontrar su camino. Esa noche, con su corazón palpitante, tomó una decisión radical: expandir su visión, buscar alianzas no solo en los patrocinadores, sino en aquellos que compartieran su ambición y autenticidad. Había algo más grande que ella en juego, y eso le dio valor. En una búsqueda que ya no se centraba únicamente en su producto, sino en colaborar y aprender de otros, se sentía entusiasmada y empoderada. Sin embargo, la interrogante latía en su mente: ¿quiénes serían esos aliados y cómo darían forma a su camino hacia el éxito? Mientras los ecos de los aplausos se desvanecían, el amplio horizonte de incertidumbre se extendía ante ella. La verdadera aventura apenas comenzaba, y tenía que enfrentar descubrimientos que podrían alterar toda la perspectiva que tenía sobre la identidad que intentaba construir. ¿Estaría lista para lo que el destino se disponía a ofrecerle? La noche siguiente a su presentación, Isabela se sentó en el borde de su cama, reflexionando sobre lo que había dicho y lo que aún debía hacer. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, ofreciendo un contraste con la oscuridad que sentía dentro de ella. Había hablado con el corazón, pero aún sentía una grieta en su confianza. Este momento era apenas el comienzo, y ahora la urgencia de encontrar esos aliados la abrumaba. Decidió que no podía quedar atrapada en la incertidumbre. Sacó un cuaderno y un bolígrafo y comenzó a escribir una lista de posibles colaboradores. Había personas en su red, compañeros de antaño que había admirado, pero no había tenido el valor de acercarse. Pensó en su antiguo mentor, un profesor que siempre lo alentaba a desafiar el status quo y a levantarse después de cada caída. Recordó las conversaciones que tuvieron sobre cómo se podía hacer una diferencia real en el mundo. Era hora de emocionarse por lo que podría surgir de estas interacciones. Al día siguiente, armada con un renovado sentido de propósito, Isabela envió correos a varias de esas personas. No era fácil abrirse a ellas, una parte de ella dudaba sobre si sus experiencias serían relevantes. Sin embargo, la dosis de vulnerabilidad que había adoptado se convertía en su mayor fortaleza. Su mensaje era claro: buscaba colaboración, no asistencia.
Un intercambio de ideas, un panel de experiencias y aspiraciones que pudieran ayudarla a dar forma a su visión. Las respuestas comenzaron a fluir. Algunas eran afirmativas, llenas de entusiasmo, mientras que otras fueron desalentadoras. Sin embargo, cada mensaje contenía una lección, una oportunidad para demostrar su resiliencia. Se dio cuenta de que cada rechazo no era un obstáculo, sino un paso hacia la clarificación de su objetivo. Isabela decidió programar reuniones con aquellos que mostraron interés, utilizando cada encuentro para afinar su propia visión. A medida que compartía su historia y proyecto, la experiencia se tornaba recíproca. Cada conversación era un ejercicio doble, daba a conocer sus aspiraciones, pero también escuchaba profundamente. Cada historia compartida aportaba nuevas perspectivas y posibilidades, y comenzó a vislumbrar conexiones entre sus propias experiencias y las de sus interlocutores. Una de esas reuniones, sin embargo, sobresalió por su intensidad. Se encontró con Laura, una emprendedora que había fracasado varias veces antes de finalmente lograr un proyecto exitoso. Isabela la escuchó contar cómo había tenido que enfrentar el escepticismo y el miedo cada vez que se levantaba después de un tropiezo. La resonancia de sus palabras hizo eco en el interior de Isabela, quien sentía la chispa de esas vivencias en su propia vida. La conversación se tornó un torrente de ideas. Juntas comenzaron a hablar de cómo formar una comunidad real y continua entre aquellos que buscaban no solo el éxito, sino un modelo más humano y auténtico de hacer negocios. Laura le planteó algo que golpeó la mente de Isabela: el verdadero fracaso es no aprender de la experiencia. Me pregunto, ¿qué lecciones estás aprendiendo tú de tus inversiones emocionales? Isabela se dio cuenta de que había estado tan concentrada en el resultado que las lecciones encontradas en el camino se habían vuelto invisibles. El miedo a fracasar había nublado su visión. Empezó a escribir las lecciones que emergían de cada interacción, cada reunión, cada intento de conectar. A medida que reflexionaba, se sentía más segura de su decisión de buscar autenticidad por encima de velocidad. Al cerrar la reunión, ambas se miraron con una mezcla de emoción y desafío. Laura propuso la idea de un taller colaborativo, donde compartir experiencias pudiese generar un vínculo aún más fuerte. La mente de Isabela rebosaba de ideas: esto podría ser la oportunidad de evaluar y transformar no solo su propio camino, sino el de los demás. Se despidieron con un apretón de manos que simbolizaba el inicio de una nueva alianza, y en su pecho resonaba una voz interna clara: la fuerza que buscaba no era solo para su propio proyecto, sino para crear un modelo que pudiese ayudar a otros. La trama de su historia empezaba a armarse, pero Isabela sabía que aún había un abismo de posibilidades por explorar. Mientras escribía de nuevo en su cuaderno, la emoción se mezclaba con la ansiedad. Tenía la seguridad de que esta era su dirección, pero aún debía navegar la complejidad de motivaciones y expectativas. Al darse cuenta de que su transformación personal no solo era un proceso interno, sino uno profundamente colectivo, surgía una nueva pregunta en su mente: ¿estaría realmente preparada para abrir el espacio necesario para permitir que otros se unieran a su viaje? El día siguiente a su reunión con Laura, Isabela despertó con una mezcla de emoción y un nerviosismo latente. Las ideas de un taller colaborativo revoloteaban en su mente como pájaros enjaulados, y la incertidumbre de si sería capaz de llevarlo a cabo la mantenía alerta. Sin embargo, en su interior, había un nuevo fuego que quería desbordarse, un deseo ferviente de no solo compartir su historia, sino de invitar a otros a que compartieran las suyas. Atravesó la ciudad en su camino a una cafetería que había elegido cuidadosamente como el escenario perfecto para su taller. Tendía a considerar los espacios como extensiones de su propia visión, y ésta tenía un ambiente acogedor, ideal para facilitar conversaciones sinceras. Pero a medida que se acercaba, una inquietud crecía en su pecho. La idea de liderar un grupo no era solo una oportunidad, era un reto intenso que la obligaba a confrontar sus propios temores sobre la aceptación y el fracaso. Al llegar,
Tomó un respiro profundo y observó cómo otros empezaban a llegar, algunos conocidos, otros rostros nuevos. Fue entonces cuando recordó las palabras de Laura sobre el verdadero significado de ser vulnerable. Decidió que, a pesar de las dudas, su autenticidad podría ser lo que uniera a cada persona en la sala. El taller comenzó y ella presentó el concepto. Al principio, su voz temblaba, las palabras fluyeron de su boca con una mezcla de determinación y temor, pero pronto se sintió más en control. Cuando expresó su deseo de crear un espacio seguro donde todos pudieran compartir sus fracasos y aprendizajes, las miradas se volvieron más atentas. Era un momento delicado, y la sala respiraba en sintonía con su vulnerabilidad. A medida que cada participante tomaba la palabra, la atmósfera se cargaba de historias de lucha y superación. Escuchar a otros abrirse sobre sus fracasos, sus miedos y las lecciones que habían aprendido comenzó a desdibujar los límites de su propia ansiedad. Lloros, risas y silencios compartidos tejieron un vínculo profundo entre todos. Aquel grupo diverso se transformaba en un reflejo de la resiliencia humana. Mientras se desenvolvió la conversación, Isabela empezó a darse cuenta de que lo que antes consideraba debilidades eran, de hecho, sus fortalezas. Las inseguridades se convertían en puentes hacia el entendimiento. Se sintió rejuvenecida al descubrir que no estaba sola en su viaje. Sin embargo, a medida que el taller avanzaba, surgió un obstáculo inesperado. Una participante, Clara, tomó la palabra con una intensidad que hizo que el ambiente se tornara tenso. Su historia estaba llena de desilusión y frustración, y criticó la visión de Isabela, manifestando que el optimismo del taller era distante de la realidad que vivía. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Podría responder a esa crítica sin dejar que la incertidumbre la dominara? Sobrepasando sus instintos de defensa, decidió que ese momento podría ser una oportunidad de aprendizaje. En lugar de contrarrestar o descalificar su postura, invitó a Clara a compartir más, a profundizar en su lucha. La pregunta que a ella la atormentaba ahora en su mente era, ¿cómo puede uno transformar la crítica en enseñanza? En un transitar cuidadoso, comenzaron a dialogar sobre cómo ese escepticismo también era parte del proceso. Isabela comenzó a vislumbrar que, a veces, la transformación personal no se alinea con una narrativa de éxito, sino con la aceptación de nuestras luchas más profundas. Cada palabra que intercambiaban era un paso hacia un entendimiento más amplio, una conexión genuina que resonaba en toda la sala. Al finalizar el taller, Isabela sintió que un nuevo capítulo había comenzado no solo para ella, sino para todos los presentes. Se dio cuenta de que había creado el espacio que había deseado, un espacio donde las historias, incluso las más oscuras, podían coexistir y florecer. Pero la crítica de Clara, aunque manejada con cuidado, aún la seguía persiguiendo. A la noche siguiente, mientras registraba sus reflexiones, la inquietud de cómo navegar la diversidad de voces en su nuevo viaje profesional comenzaba a formarse en su mente. Era consciente de que, a pesar de los logros, el viaje no estaba exento de desafíos. El siguiente reto era claro: ¿cómo podría mantener el foco en la autenticidad y la conexión sin sacrificar su proyección ante aquellos que dudaban? En esta búsqueda de equilibrio, Isabela comprendía que su transformación personal no tendría un final fijo. Su historia seguía desarrollándose, intercalando una serie de aprendizajes y decisiones difíciles. Y en ese proceso, una nueva pregunta surgía con fuerza: ¿estaría realmente dispuesta a armarse de valor para escuchar las voces más críticas, no como amenazas, sino como oportunidades de crecimiento y transformación? Isabela respiró profundamente mientras la brisa fría de la mañana acariciaba su rostro. Había transcurrido un tiempo desde su exposición a los patrocinadores, y aunque la ansiedad seguía presente, una sensación de claridad había comenzado a germinar en su interior. En cada momento de duda, había aprendido a nutrir su convicción, a convertir el miedo en un recurso sobre el cual construir. La experiencia del taller había sido un hito transformador.
No solo había creado un espacio para que otros compartieran, también había encontrado su voz como líder genuina. Sin embargo, el eco de la crítica de Clara aún resonaba en su mente. En lugar de dejar que esto la desanimara, decidió reconfigurarlo como un impulso para absorber cada retroalimentación y afilar su visión aún más. Durante semanas, Isabela absorbió conocimientos en talleres y conferencias, aprovechando cada oportunidad para aprender sobre las complejidades de la educación ambiental. Cada palabra, una herramienta, cada silencio, un espacio donde la creatividad podía germinar. La voluntad de abrirse y adaptarse era el nuevo mantra que se repetía en su mente. Su ambición ahora partía de un deseo genuino de establecer conexiones y construir puentes. Al pasar los días, la idea de un programa conjunto con Laura dio pasos firmes. Juntas idearon un plan que involucraba a diferentes grupos, buscando maneras de unir a las comunidades a través del aprendizaje práctico. El enfoque era claro: los niños aprenderían a cuidar y entender su entorno, mientras que sus padres participarían en discusiones que validaran sus propios sueños y anhelos. La intersección de lo académico y lo emocional se convirtió en su norte. Isabela se sentía emocionada, pero sabía que presentar esta propuesta ante un grupo de expertos sería otra prueba. Era el momento de compartir no solo su proyecto, sino la evolución que había tenido en su recorrido personal. La trampa sería no dejar que la inseguridad opacara sus convicciones. La comunicación se volvió su aliada. Se preparó para llevar su vulnerabilidad y autenticidad de regreso a la audiencia. El día de la presentación llegó con el brillo del sol vislumbrando el inicio de una nueva etapa. Isabela se plantó ante el grupo de educadores y expertos en sostenibilidad, su pecho palpitante, pero esta vez, en lugar de titubear, se sintió anclada a su propósito. Comenzó a compartir su historia, hablando de los miedos superados, del valor encontrado en la vulnerabilidad misma. La conexión fue inmediata. A veces el impulso más poderoso proviene de nuestras luchas, compartió, mirando a cada uno de sus interlocutores. A medida que avanzaba la presentación, las miradas de aprobación comenzaron a fluir. Los rostros que una vez estaban llenos de escepticismo comenzaban a reflejar interés genuino. Isabela se sintió como una musa en el escenario, hizo reír, empatizar y resonar con su pasión. Con cada slide, llevaba a los demás a reflexionar sobre no solo el futuro de la educación, sino también sobre su propia historia. El final de su presentación llegó rápidamente, y como un cierre cinematográfico, Isabela presentó una pregunta que resonó con fuerza. ¿Estamos dispuestos a construir un mundo en el que el aprendizaje no solo se administre desde un pupitre, sino que florezca a través de experiencias compartidas? La ovación fue poderosa, su voz había llegado al corazón de cada uno presente. Después, al salir, se encontró con Laura, cuyos ojos brillaban de orgullo. ¿Te diste cuenta del impacto que tu historia tuvo?, preguntó. Isabela asintió, su corazón rebosante con la transformación alcanzada. No fue solo sobre el proyecto, fue sobre encontrarte a ti misma en este proceso, agregó Laura, y de inmediato, la gratitud llenó a Isabela. Había vivido el desafío y salido victoriosa, reafirmada en su identidad como madre y profesional. Con rumbo hacia una nueva vida, Isabela ya no era la misma mujer que había dudado entre ser madre y científica. Se había ganado el respeto y el reconocimiento, tanto personal como profesional. El programa colaborativo estaba a un paso de convertirse en realidad, lo que significaba que no tardaría en impactar a su comunidad. Ella entendía que cada acción, cada palabra, cada conexión contaba. La transformación había sido más profunda de lo que jamás habría imaginado. Y al abrazar su inequidad, sus dudas, y convertirlas en motivación, no solo había conquistado su camino, había creado un legado que resonaría en las futuras generaciones. Fue en ese momento de satisfacción real cuando comprendió que la realización personal no provenía solo de alcanzar metas externas, sino de atreverse a ser auténtica, de navegar con valentía a través de sus miedos y encontrarse con la fuerza dentro de sí misma.
Y mientras miraba hacia el horizonte, la claridad del futuro se iluminaba. Ahora es su momento. Al igual que Isabela, ustedes también pueden transformar su vida. No dejen pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad de superación. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y fortalecer estas narrativas de empoderamiento. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo pueden aplicar estos aprendizajes en sus propias vidas. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y forjar un camino lleno de realizaciones. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de este viaje transformador.